Y bueno, hemos tenido algo de práctica con este tema, pero yo quisiera reforzarles ahora que quede bien claro lo que, digamos, los conceptos básicos que debemos conocer. Como es un procedimiento relativamente nuevo, ustedes se van a dar cuenta, pues, las diversas aplicaciones que en este momento tiene. Con este procedimiento vamos a salvar muchas vidas, señores, y es bueno que lo conozcamos. Entonces, yo sinceramente quisiera que pongan atención al tema, ¿sí? Y lógicamente también pueden preguntar en cualquier momento, pueden interrumpir, ¿ok? Vamos a ver este tema, como dije, relativamente nuevo. El jefe antes del curso era el doctor Cárdenas. Él ha sido mi maestro de la universidad. Así como yo le estoy enseñando a ustedes, él ha sido así, mi maestro, mi jefe del curso, ¿no? Y yo era pues ahorita como ustedes que están escuchándome. Él ha sido mi maestro, después hemos enseñado a ustedes, ¿no es cierto?, conjuntamente con el doctor Cárdenas, ¿ya? Entonces, hace ya como 20 años, el hermano del doctor Cárdenas, imagínense, en ese momento, hace 25 años probablemente, no había este procedimiento y su hermano se murió con Guillain-Barré. Ahora vamos a ver las aplicaciones que se tienen cuando tenemos esa patología. Entonces es muy importante, por lo tanto, que tomemos mucha atención, ¿no? En este momento estamos con una paciente acá en el hospital con una neuromielitis óptica, también un tema, una patología muy especial. Ya veremos diversos casos, entonces, las aplicaciones de este tema, ¿ok? Entonces vamos a empezar nuestra clase. Vamos digamos, a decir, por ejemplo, la aféresis. ¿De dónde viene esa palabra aféresis? Viene de esta palabra griega, que ustedes lo están viendo, apapoeois, que básicamente quiere decir, su traducción, separación. Entonces, yo al separar, lógicamente, voy a extraer también. Ese es su nombre, su derivación de lo que es aféresis. Y cuando yo hablo de este procedimiento, puedo dividirlo en 3 grandes pasos. Uno, que es la extracción de sangre total, que se puede realizar en un donante o paciente. Así es, ese es el primer paso. El segundo paso, que es el más importante, que es la separación y retención de un componente deseado. O sea, ¿qué cosa es lo que yo quiero retirar de mi paciente o de mi donante, ¿no? Y lógicamente el tercer paso es la devolución de los demás componentes del donante o paciente. Entonces, está bien claro lo que quiere decir aféresis y miren en qué consiste este procedimiento. Muy bien, pero cuando yo hablo aféresis, puedo hablar mejor hemaféresis. Podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque básicamente estamos procesando sangre, entonces hemaféresis. Y cuando yo digo hemaféresis, lo puedo dividir en 2 grandes grupos, uno como plasmaféresis y otro como citaféresis. ¿Ok? Muy bien, plasmaféresis, que es el sobrenadante, si se quiere, ¿no? Un procedimiento de sacar el plasma, y citaféresis, sacar las células. Y cuando hablamos de citaféresis, pues, hablamos de los diferentes grupos celulares que contienen la sangre. Podemos hablar de aféresis de células progenitoras, ¿no? Eso es muy importante para realizar el trasplante de médula ósea. Así es. De sangre periférica podemos captar estas células progenitores, ¿no? Previamente son estimuladas con drogas especiales y podemos sacar de sangre periférica, ¿no?, este CD34 tan importante para el trasplante de médula ósea. Luego otro procedimiento, plaquetaféresis, que
que se hace en buena cantidad en todos los bancos de sangre, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante. Linfocitaféresis, otro procedimiento, leucaféresis, eritraféresis, etc., ¿no? Todo lo que corresponde a células. Muy bien. Y cuando yo hablo de ello, ¿cómo yo voy a separar? Entonces, para separar lo que estamos mencionando, tengo que utilizar dispositivos. O sea, voy a tener dispositivos de separación. O sea, podré tener, ¿no?, un dispositivo de separación por centrifugación, que es el que se utiliza en mayor proporción. O sea, realmente se van a separar por fuerzas centrífugas. Vamos a tener en estos componentes diferentes densidades, y de acuerdo a esa centrifugación vamos a poder separar, diferenciar, etc. O sea, separación por centrifugación, lo que utilizamos mucho en el banco de sangre, por ejemplo. Otro dispositivo, separación por membranas de filtración. Y esto básicamente se realiza cuando yo tengo plasma. No se puede realizar cuando yo tengo células, no. Tengo que tener plasma, y de ahí del plasma tengo que sacar por una membrana de filtración alguna sustancia, algún componente que yo quiero separar. ¿Ok? Y otro dispositivo de separación por absorción, que esta es una manera relativamente también nueva, o sea, es una forma selectiva de separar por medio de sustancias absorbentes. ¿Ok? Y acá podemos mencionar, miren ustedes, las máquinas se hacen por centrifugación, lo que ustedes están viendo, unas máquinas por filtración, otras máquinas por absorción. O sea, cada uno tiene su manera de procesarse, ¿no? Son máquinas. Centrifugación es lo que utilizamos más nosotros en el banco de sangre. Filtración, que básicamente se puede sacar plasma a un donante, por ejemplo, si uno ve las condiciones apropiadas, ¿no? Vamos a ir explicando después. Y la absorción, que son métodos nuevos, prácticamente es como hacer una separación selectiva, ¿no? Porque el mismo plasma que estoy sacando de mi paciente, voy a aplicarle las sustancias absorbentes y ese mismo plasma va a regresar a la misma persona, ¿no? Se considera una de las plasmaféresis más fisiológicas, por lo tanto, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos otro método de fotoféresis. Este es un método que se utiliza para tratar algún linfoma B cutáneo, por ejemplo, que es muy frecuente, ¿no? En primer lugar, nosotros hacemos el paso 1, una leucaféresis, sacamos los leucocitos de ese paciente con esa máquina que ustedes ven, que no es otra cosa, una máquina de aféresis. Luego esos leucocitos los tratamos con una sustancia, el soraleno, ¿no? Que justamente este soraleno va a servir para que se una, ¿no es cierto?, con los leucocitos, y por medio de los rayos ultravioleta se apliquen y de esa manera se inactiven estas células cancerígenas. Y una vez realizado ello, se va a reinfundir ese concentrado, donde prácticamente ya no vamos a tener las células malignas. Ese es el procedimiento, o sea, fotoféresis por medio de la aplicación de rayos ultravioleta, ¿no? Y todo se realiza, ¿no?, con una máquina especial. Y aquí, para que ustedes vean, si yo hablo de separación por centrifugación, yo voy a hacer que se separen por medio de las diferentes densidades específicas de todos sus componentes. Y aquí podemos ver, miren, lo más pesado será los eritrocitos,
Los que siguen peso un poquito menos serán los granulocitos, 1.080. Luego vienen los monocitos, los linfocitos, las plaquetas que son más livianas y finalmente el sobrenadante que es el plasma, ¿no? Entonces, o sea, es muy fácil hablar de aféresis por centrifugación, por medio. La centrifugación, lo más pesado se va a ir al fondo y lo más liviano en la superficie. De acuerdo a esa situación, se van a separar los componentes. O sea, realmente hablar de aféresis, más aún con estas máquinas automatizadas, es muy fácil. Lógicamente, a ello que estoy hablando, pues si yo centrifugo, le voy a adicionar parámetros, puntos de, digamos, de cómo separar controles, ¿no es cierto? Y lógicamente el software. Entonces, de esa manera voy a poder realizar estos procedimientos. O sea, realmente el procedimiento es bastante sencillo. ¿Ok? Y vamos a hablar de la instrumentación. Podemos hablar de esta clasificación de aféresis, ¿no? ¿Qué método se va a emplear? Por ejemplo, las aféresis manuales. Yo cuando era estudiante como ustedes, lógicamente no había estos equipos, no había. Se hacía las aféresis manuales, ¿no? Lógicamente eso empleaba mucho tiempo, muy laborioso, podía haber equivocaciones, etcétera, ¿no? Se necesitaba centrífuga refrigerada, etcétera. Pero vamos a hablar de las aféresis mecánicas. Entonces, si hablamos de las aféresis mecánicas, podemos hablar de máquinas de flujo continuo y máquinas de flujo discontinuo. Dentro de las máquinas de flujo continuo, tenemos una máquina muy antigua, la CS3000 Plus, que nos ha dado cuántas satisfacciones, cuánto trabajo, cuánto se ha hecho con esta máquina. Esa fue la máquina que vino por primera vez acá al hospital el año 94, ¿no? Y vamos a hablar y les voy a enseñar cómo son esas máquinas. También en el flujo continuo tenemos la otra máquina, el Cove Spectra, ¿no? Y dentro del flujo discontinuo, la Emonetic MCS. Vamos a hablar de cada una de ellas. Sí, muy bien. Y cuando yo me refería hace un momentito de aféresis manual, mira, para ello se necesita bolsas múltiples, bolsas de sangre, ¿no? Bolsas de componentes, necesita una centrífuga refrigerada. Este procedimiento, lógicamente, es sencillo, barato, así es. Miren, ve, pero emplea mucho tiempo. Incómodo para el donante porque son horas y horas y horas. El riesgo de transfundir glóbulos rojos equivocados, claro que sí. Si yo saco un componente, siempre hay ese riesgo. Actualmente hacemos este procedimiento de aféresis manual, no por decir, en el procedimiento de plasmaféresis, sacamos ese plasma, pero con fines de preparación de reactivo o de docencia. O sea, hacemos todavía las aféresis manuales, ¿no? Por ejemplo, si se viene pues un paciente que tiene un anticuerpo KEL, por ejemplo, que es importante, es muy bonito, y a ese paciente le puedo hacer una plasmaféresis, ¿no? Manualmente le saco una bolsa de sangre, centrifugo en la centrífuga refrigerada, me quedo con el plasma y regreso su glóbulo rojo. Puedo hacer otro procedimiento igualito. Lo que se quiere es que yo voy a tener plasma. ¿Y en el plasma qué hay? Ese anticuerpo que le estoy mencionando. Entonces, de esa manera estamos hablando de una aféresis manual. Estoy obteniendo un reactivo, en otras palabras, para que los alumnos, los médicos rotantes, mediante esa muestra pueden resolver algún problema. Se le indica pues que investigue qué anticuerpo es. Entonces, tiene que lógicamente informar. Entonces se está empleando también como docencia. O sea, sí podemos seguir haciendo las aféresis manuales.
Y las aféresis mecánicas, que es la intención, ¿no es cierto? Y hemos comentado, son procedimientos de sedimentación por centrifugación. Se puede separar componentes de la sangre y hemos dicho de acuerdo a su densidad o de acuerdo a su peso específico, ¿no? Y se hacen pues los tres pasos que hablamos al definir extracción. Ahí va a haber una anticoagulación. Luego viene lo más importante, la separación y retención del componente que yo quiero realizar. Y eso se hace por medio de recipientes, como por ejemplo la marca Emonetic nos muestra un bull, un dispositivo a manera de campana, que por medio de ese dispositivo es lo que se va a separar. O podemos hablar de la marca Baxter CS3000 Plus, este modelo, ¿no? Se hace por medio de cámaras. Son dos cámaras. Ajá. O podemos hablar del Kobe Spectra, ya se tiene ahí un rotor tubular, ¿no? Entonces ese ducto de salida, digamos, se va a emplear para de esa manera obtener por rebosamiento el componente que yo quiero separar, ¿no? Y finalmente la devolución del resto de los componentes no separados, que puede ser por medio de máquinas de flujo continuo o de flujo intermitente o discontinuo, así se le llama, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, las máquinas de flujo continuo. Para realizar ello se necesita dos venipunciones o un catéter central de doble lumen, como así lo hacemos. Se extrae y simultáneamente retorna por otra vía. Ajá. El volumen extracorpóreo es mínimo, podemos decir, se considera isovolumétrica. Se saca 5, regresa 5, por decirlo, ¿no? Pero también hay máquinas de ese flujo continuo que se pueden programar para flujo intermitente, ¿no? Siempre hay posibilidades de poder ser de esa manera, ¿no? Muy bien, y dentro de estas máquinas de flujo continuo ya hemos hablado de la CS3000 Plus. Decíamos que tiene dos cámaras, ajá, una cámara de separación, donde ahí van a estar los eritrocitos y plasma rico en plaquetas, y podemos tener otra cámara de colección, ¿no? Finalmente, donde vamos a tener por un lado los concentrados plaquetarios, que es nuestra cosecha, y por otro lado el plasma pobre en plaquetas, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos cámaras de separación, CS3000 Plus, ¿no? Y aquí está esa maquinita. Miren ya cuántos años, cuántos pacientes hemos salvado con esta máquina. Parece una lavadora. Ajá. En el Congreso de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, el año de algo de 1900, creo que 98, así es, se presentó esta máquina en un estudio que hizo un famoso médico de banco de sangre, lógicamente, el doctor Álvaro Pineda. El doctor Álvaro Pineda fue jefe del banco de sangre de la clínica Mayo en Rochester. Ajá. Yo me hice amigo de este doctor, me hice amigo, le dije pues las inquietudes que yo tengo para ir conociendo más de estas máquinas, y llegamos a ser buenos amigos, muy buenos amigos. Y este doctor, el año 98, presentó en este congreso de la Asociación Americana de Banco de Sangre, que fue en Denver, Colorado, presentó un trabajo de investigación, donde esta maquinita lo señalaban como la mejor máquina en el mundo para la colecta de stem cell. Imagínense. Nosotros lo hemos tenido en la Almenara.
Y fue nuestra engreída, ¿sí? Tuvimos buena cosecha de stem cell, así es. Pero nosotros, este hospital básicamente siempre se caracteriza por cumplir todo lo que nos dicen, pues, los señores de las casas comerciales, de qué forma se procesa, y eso es importante para tener éxito. Los otros hospitales de Seguro Social y un hospital de Minsa, al parecer no siguieron esos pasos y no les salía buena cosecha. Y a nosotros sí. Esas casas de otros hospitales se quejaban que no sirve, que hay problemas, que no tengo cosecha, pero nosotros agarramos el truco y después supimos dónde podía ser el problema y ahí tuvimos mucho cuidado y salió muy bien nuestra cosecha. Ajá. Entonces, nosotros acá hemos hecho cosas que ni la casa comercial pudo realizar. Nosotros hemos hecho bastante. Esta máquina ya en nosotros llegó a ser una de las mejores máquinas para stem cell, para trasplante de médula ósea, no así en los otros hospitales. Estaban disconformes, etc. Pero yo le di la razón que sí era la máquina. Y miren, para que ustedes todavía se den cuenta, fue expuesto en ese congreso de la Asociación Americana de Banco de Sangre en Denver, Colorado, ¿no? Muy bien, entonces. Entonces, acá les presento esta maquinita, la mejor máquina en el mundo para colecta de stem cell. En aquel momento, ¿no? Muy bien. Y acá miren, ve qué maravilla, qué bonita. Parece una chica esbelta, muy guapa, parece. Así es muy guapa esta máquina. También es de la firma Baxter, modelo Amicus. Y miren ustedes, señores, esto puede ser pregunta de examen, ¿cierto? Esta máquina también fue considerado como la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. ¿Pero por qué? Porque esta es la única máquina en el mundo que colecta plaquetas grandes. El resto de máquinas de aféresis colecta plaquetas chicas y medianas. Esta es la máquina que colecta aparte plaquetas grandes. ¿Y qué cosas son las plaquetas grandes? Lógicamente, las plaquetas grandes será mayor beneficio para aquellos pacientes que lo van a recibir, ¿no? Porque son plaquetas jóvenes, plaquetas más grandes, plaquetas que van a sobrevivir más tiempo en el organismo. O sea, ese sujeto que recibe estas plaquetas va a tener más tiempo circulando en su organismo, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué será la mejor máquina en el mundo? Porque saca plaquetas chicas, medianas y grandes, especialmente las grandes, porque tiene un sistema de remolino cuando se centrifuga. Yo creo que esa es la importancia, porque lo hemos estudiado también nosotros, ¿no? Acá ustedes verán este hospital viejito, feíto, un poco sucio, pero acá su gente trabaja como debe ser, ¿no? Entonces, esta máquina la hemos tenido entonces aquí en la Almenara. Ya tenemos dos máquinas, la mejor máquina del mundo para plaquetaféresis, la anterior, la mejor máquina del mundo para colecta de stem cell, para trasplante de médula ósea. Muy bien, vamos a seguir viendo, lógicamente. Muy bien, y ahora tenemos, miren, ve, siempre de flujo continuo, tenemos otra marca, Kobe Spectra, ¿no? Kobe es la marca, Spectra es el modelo, es un canal rotator similar a una asa. Bueno, tiene centrifugación radial, etcétera, ¿no? En dos pasos. El primer paso, vamos a tener glóbulos rojos. Ahí mismo vamos a tener el plasma rico en plaquetas. Y el segundo paso, que es un canal estrecho y espiral, separa el plasma pobre en plaquetas, ¿no? Y ahí están justamente, en este caso, lo que yo quiero cosechar, las plaquetas. No se puede utilizar para recambio eritrocitario
no procede de una sola vía. ¿Sí? Muy bien. Y acá está la Kobe Spectra. Miren ustedes, la Kobe Spectra después fue considerado en el 98, que presentó su trabajo el doctor Álvaro Pineda, como la mejor máquina en el mundo de plasma féresis, o sea, en la obtención de plasma. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque justamente, ya le hemos dicho cuáles son las ventajas, ¿no? Pero aparte de ello, ¿no? Procesaba en poco tiempo. No había, digamos, problemas en el tiempo, como dijimos. Ese era lo más básico, no era incómodo para el paciente, ¿no? Mira, una máquina también muy, muy bonita. Hemos tenido acá en el Almenara. Miren, o sea, acá en el Almenara han pasado las mejores máquinas en el mundo, señores. Y si es algo tan grandioso, por soles más, soles menos, esta máquina no siguió. Pero ahora tenemos otra generación de máquinas también, muy buenas entonces, ¿no? Muy bien, el flujo intermitente, que es, ya pues se necesita doble vía, ¿no es cierto? Es de esta marca Emonetic MCS, MCS que es el separador celular móvil, ¿no? Así es, las siglas en inglés, ¿no? Generalmente estos utilizan una sola vía, venosa, lógicamente, la centrifuga llena y vacía alternativamente, esa es la manera como actúa. La desventaja, igual, mayor tiempo de procesamiento de colección. Y también otra desventaja, mayor volumen extracorpóreo. Y miren acá, es importante anotar, por el simple hecho que era una máquina así única, por su tamaño, etc., de pronto la secretaria se dio cuenta que había mayor contaminación con glóbulos rojos. Entonces nosotros vimos eso y nosotros mismos lo corregimos. La casa comercial dijo, ¿qué será? No sabían lo que tenían. Entonces nosotros tuvimos que ver, se estudió y ya se vio a qué era pues esa contaminación, ¿no? Esa contaminación surgía en aquellas personas que tenían más hematocrito y que ellas como digamos, ¿cómo decir? Como si esa unidad tuviera mayor contaminación, se procesaba de diferente manera, ¿no? O sea, aquí teníamos un mayor volumen extracorpóreo y esa mayor contaminación con glóbulos rojos se mejoró al bajar la velocidad de la centrifugación, ¿no? Entonces nosotros hicimos experimento, bajamos la velocidad y ahí salió. Mayor velocidad sale diferente, no tan perfecto, digamos, como quisiéramos, ¿no? Muy bien. Miren, acá está la maquinita. Esta maquinita, que lo están viendo, tranquilamente entra en la maletera de un auto, ¿no? Fácilmente se puede llevar. Esta es una de las máquinas más pequeñas en el mundo, ¿no es cierto? Y es una máquina americana. Un momentito. Blanca, por favor, habla afuera, pues. Acá no, por favor. O ciérrame la puerta, ¿ya? Te estoy diciendo que no pueden hablar, puedes sacar el teléfono afuera. Más allá, ándate, pues, a la esquina, ándate, ¿ya? Entonces, esta máquina es una de las máquinas más pequeñas, muy eficientes. En un primer momento, acá en el Almenara, el jefe que estuvo en aquel momento, no lo quería recibir porque causaba pues contaminación con glóbulos rojos. Ya eso se superó, se mejoró bajando las revoluciones exclusivamente. Y también estas máquinas vienen reguladas pues para un mastodonte americano, ¿no? Son altos y de buen peso, un donante americano, ¿no?
ustedes lo saben. Así venía preparado, tuvo que regularse. Internamente nosotros regulamos el goteo de anticoagulante. Y de esa manera se evitaba la contaminación con glóbulos rojos y por otro lado las reacciones adversas a la hipocalcemia, pues, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Yo, sinceramente, a mí no me gusta hablar nada de marcas, pero esta maquinita nos ha dado muchas, digamos, expectativas de atención, porque podemos encontrar de repente esta maquinita en lo más lejos de Lima, en los lugares donde no llega mucha gente, encontramos esta máquina porque es una máquina, lógicamente, que cuesta menos, su estuche descartable. Esto también se puede instalar en cualquier hospital chico, no hay mayor condición de requerimiento como nosotros acá utilizamos buenas cantidades, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes vean, es gracias a la casa comercial se ha ido adelantando, ¿no es cierto?, en el país con esta máquina, para poder atender todos los procedimientos de aféresis. Entonces podemos decir todos estos equipos, especialmente los equipos descartables, porque ellos utilizan, como decir, una jeringa descartable, ese es un estuche más grande, son diseñados cada una para el tipo de máquina. Lógicamente todos son programados, se pone el tipo de cosecha, qué cosa es lo que quiero separar, ¿no?, el número de células que se desea, etc. Hay equipos portátiles como el Haemonetics MCS, por ejemplo. Ya hemos dicho que es la máquina más pequeña del mundo. La mayoría puede permitir sacar más de un producto, como plasma y plaquetas, por ejemplo. Todos los modelos tienen sus ventajas y desventajas. Así es. No hay una máquina ideal. ¿Ok? Y acá, miren acá una paciente que ha tenido la satisfacción, en primer lugar, de hacerse la colecta de sangre periférica para su mismo trasplante autólogo de médula ósea. Así es, ¿no? Es un procedimiento que cada día se está utilizando más, ¿no? Y están viendo ustedes ahí una bolsita, ¿no?, de plaquetas que se han obtenido lógicamente por aféresis, ¿no? Las satisfacciones que nos da, miren cómo esta paciente ya está casi restablecida, ya para que salga de alta, ¿no? ¿Muy bien? ¿Y qué cosa, de lo que estamos hablando en este momento, al final, qué cosa es lo que quiero que ustedes aprendan? Estas dos cosas, nada más. O sea, que ustedes aprendan, como dice acá, tenemos que hacer la aféresis transfusional. ¿Dónde se hace? En un donante. Podemos hablar de aféresis transfusional o también podemos decirle aféresis productiva. Así es. Entonces, si es un donante, se extrae un componente en ese donante y luego son transfundidos a diversos pacientes. Eso es lo que yo quiero, el primer punto, esa es la intención de esta clase. Tenemos que saber, entonces, que la aféresis transfusional o productiva se hace en un donante. Y ese donante tiene que estar en buenas condiciones, por lo tanto, pues, ¿no? Así es. Así es. Y si yo tengo un donante y utilizo la máquina de Baxter Amicus, voy a tener plaquetas grandes. Las plaquetas grandes dijimos que son las plaquetas más jóvenes. Mayor beneficio para aquellos pacientes que lo reciban esas plaquetas. Mayor tiempo van a permanecer en su organismo. Mayor provecho, miren ustedes. Ustedes saben que en Japón, desde el año 98, ya no se transfunde a los pacientes pool de plaquetas. No, está prohibido. Todo es aféresis, lo que estamos hablando. ¿Ok? Y la otra gran indicación es la aféresis terapéutica. Su nombre mismo
lo dice, terapéutica, parte de tratamiento del paciente. O sea que es un enfermo. O sea, tenemos que tratar esta enfermedad de mi paciente eliminando el componente malo, el componente patológico. Esa es la intención en la féresis terapéutica. Si ustedes me han captado esta idea, ya no seguimos en la clase. Porque la intención es que ustedes, digamos, aprendan para qué sirve féresis. Como aféresis transfusional, después como aféresis terapéutica ya en un paciente. ¿Ok? Miren acá, lógicamente estamos en una féresis transfusional productiva que se ha hecho en un donante. Miren ustedes la cantidad de bolsitas que se han obtenido de varios pacientes por aféresis. Esto es aféresis. Tener plaqueta por aféresis, no hay mejor plaquetas en el mundo que las plaquetas por aféresis, señores. Qué hermosas son las plaquetas. Y tenemos que utilizarlo especialmente, pues, como este hospital Almenara, en los grandes hospitales. Porque en los grandes hospitales tenemos diversas patologías. Patologías que de repente, por mucho tiempo van a recibir plaquetas. Entonces, qué bueno que mis pacientes reciban en mayor cantidad las plaquetas obtenidas por aféresis. Ese es bueno. Y así tenemos que hacer. En Japón ya no hay lo otro. ¿En Perú cuándo será? Bueno, yo diría que en el Perú debe ser pronto. En el Seguro Social hay buena intención, que todo sea por aféresis, ¿no? El problema es en los otros hospitales, ¿no? Por la parte económica, básicamente, ¿no? Ojalá lleguemos algún día a estar como Japón, que ya no se debe aplicar plaquetas manuales y todo debe ser por aféresis. ¿Y eso por qué tenemos que decirlo? Porque si yo utilizo pool de plaquetas, prontamente mi paciente va a formar anticuerpos. O sea, yo voy a decir, paciente formó anticuerpos. ¿Qué cosa informamos a nuestros familiares? Decimos, paciente en su fase terminal y se fue. Entonces, todas estas cosas tenemos que evitar. Una de las maneras de evitar es justamente, pues, dando las transfusiones de plaqueta por aféresis. Y nosotros peor, acá en el hospital, estamos ideando para que sea más estricto. No está escrito en ninguna literatura, ¿no? Pero yo quisiera que los pacientes tengan sus donantes, nada más que sus donantes propios conocidos, y ellos solamente donen plaqueta por aféresis. Habré realizado lo máximo, si se quiere, para evitar la refractariedad plaquetaria al inmune, que en este caso es la formación de los anticuerpos, HPA, etcétera, ¿no? Que es lo más importante. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que hacer. ¿Ok? Seguimos con la féresis transfusional o productiva que se hace más adelante. Ahí ustedes están viendo una máquina Kobe Spectra, la que mostramos hace un momentito. Dice, de un solo donador equivale a 10 o más donadores en una sesión. Así es. Si yo le doy una aféresis, ahorita saco una aféresis de mi donante, es como si yo tuviera ahí 10 o más donadores. Por cada bolsa que han donado, le saco un concentrado. 10 o más, voy a tener 10 o más concentrados plaquetarios, ¿no es cierto? Pero ya no debemos utilizar de las bolsas, ya no. A veces a mí me inquieta, viene a una casa comercial, dice, doctor, tengo un aparato de 5 bolsas, 6 bolsas, voy a sacarle la plaqueta simultáneamente y eso va a ir en una sola bolsa, como si fuera féresis. No. Acá en hospitales grandes no tiene validez, ya caducó. Nosotros tenemos que buscar, porque este hospital es mucho más complejo, acá hay pacientes más especiales. No podemos sensibilizar más a nuestros pacientes, ¿no? Porque de esa manera estoy sensibilizando y mi paciente prontamente se nos va a ir. Y eso no debe pasar, señores. ¿Ok? Muy bien.
Miren nuevamente el ejemplo para ver las aféresis transfusionales o productivas. La aféresis que se saca, miren, ve, 200 centímetros. El pool de plaquetas, ¿cuánto es? 500 centímetros. Ahí hay 10 bolsas de sangre. De cada bolsita de sangre se saca un concentrado plaquetario que tiene 50 centímetros de esas plaquetas. Unido a 10, puede tener 500 centímetros cúbicos. Miren ustedes la diferencia. La diferencia con el del lado derecho, lógicamente, que ese es de un solo donante, y acá este lado son de 10 donantes. Imagínense la barbaridad que hacemos, que cometemos, estimulamos para que se forme anticuerpos y después al paciente, chao. Y entonces eso no puede ser, pues. Tenemos que cuidar a nuestro paciente. Muy bien, y acá está nuevamente de esta aféresis transfusional productiva. Son 5 bolsas son 10 bolsas, y de cada bolsa se saca ese concentrado plaquetario. Ahí está la bolsita de concentrado plaquetario, ¿no? Pool de plaquetas, 500 centímetros cúbicos. Si yo comparo con la aféresis que ustedes están viendo al otro lado, miren la cantidad, aproximadamente 100 centímetros, cada bolsita, total 200. 200 es mucho mejor que 500, que es el pool de plaquetas. Nosotros ya vamos a hacer una clase más adelante que tenemos que conocer los principios antes de transfundir un componente. Y uno de los principios es que dice, pues, que nosotros tenemos que elegir el componente que tiene la máxima concentración en un menor volumen. Y esto es máxima concentración en un menor volumen. ¿Okay? Y miren ustedes, siempre hablando del donante, ¿qué pasa si yo tengo pues un donante y ya no voy a sacar plaquetas, acá voy a sacar plasma, o puede ser otro componente? Se extrae esto sin contaminación, repetidas veces, mayor volumen, ¿no? Para administrar, ¿quién? A pacientes en general con desórdenes de hemostasia, y por otro lado, también para la entrega de la planta procesadora de plasma. Y en ese caso nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, tiene planta procesadora de productos biológicos, tiene el Hospital San Martín, por decir así, lejanamente, otros hospitales, etc., ¿no? Antiguamente, yo conozco, por ejemplo, en Venezuela, hay una planta procesadora de productos biológicos. Allí llegaban, pues, de diversos hospitales, traían plasma, mandaban su plasma, ¿no? Para ir procesando, pues, sobre esta línea, ¿no? Cosa que en la actualidad eso ya, si se quiere, pasó de moda, hay métodos mejores, etc., ¿no? Pero ya vamos a hablar de aféresis terapéutica, si es en un paciente. Si se hace en un paciente, es para tratar enfermedades diversas, lógicamente. Se puede extraer glóbulos rojos, glóbulos blancos o algún constituyente del plasma. O sea, extraer y separar, ¿cierto? Y es reemplazado por plasma o cristaloides o coloides, ¿cierto? Nosotros acá, en primer lugar, debemos utilizar un coloide. ¿Y qué coloide utilizamos más? La albúmina, ¿no? Entonces, acá, no, doctor, utilice plasma porque es más barato. No, a mí no me importa eso, ¿no? Y tengo que ver la seguridad de mi paciente. El plasma, lógicamente, es más barato, pero hay más posibilidad que transmita infecciones virales, especialmente, ¿no? Y miren acá para ver los conceptos que hablamos, lo que creo que hace un momentito han estado ustedes comentando. Acá son los diferentes, digamos, términos que podemos emplear cuando nosotros hablamos de plasmaféresis, ¿no? Podemos llamarle plasmaféresis propiamente dicho cuando yo saco, por ejemplo, 500 y puedo devolver 500 de cristaloides o 500 de coloides. Una cosa sencilla, ¿no es cierto? Podemos hablar de intercambio de plasma. O sea, cuando yo saco plasma y quiero regresar plasma.
plasma de otra persona, digamos, ¿no? Entonces, son, digamos, procedimientos más cortos de lo que vamos a ver después. Saco plasma y pongo plasma, ¿no? No hay mayor sentido de hacerlo eso. Pero para eso podemos hacer el otro, que es el intercambio terapéutico de plasma, así se le puede haber llamado, o recambio plasmático terapéutico, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué cosa voy a, digamos, procesar, ¿no? O sea, independientemente acá del reemplazo, puedo reemplazarle cualquiera de los casos, ¿no? Y cuando yo hablo de aféresis terapéutica, nuevamente, el paciente, eh, hay una base teórica. ¿Por qué tengo que hacer en un paciente? En primer lugar, esa base teórica va a comprender dos cosas muy importantes. Por un lado, yo lo que quiero es obtener una reducción de la sustancia mala, de la sustancia patológica, ¿no? Donde esta reducción, ¿no es cierto?, nos va a permitir que esa relación antígeno-anticuerpo disminuya, lógicamente, para reducir también los mediadores de la inflamación o de la inmunidad, y lógicamente para reducir los complejos inmunes, ¿no? Porque el paso siguiente ya viene lo peor, ¿no es cierto? Si yo, por eso yo tengo que hacer este procedimiento de aféresis terapéutica. Ese es un punto, reducción de la sustancia patológica. Y el otro punto importante es suplir sustancia ausente, ¿no? Ha habido muchos casos que pacientes diversos, y si han tenido plasma o han tenido poco plasma, ¿no? Pero no han tenido el factor de coagulación, y si yo hago un procedimiento, cualquiera sea manual o mecánica, lógicamente el paciente se va a volver mucho mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se quiere al final de todo lo que estamos hablando, de esta base teórica que estamos viendo, al final yo qué cosa quiero de mi paciente. La mayoría de estos pacientes ya no se van a recuperar como uno quisiera, pero van a estar mejor su situación clínica, ¿no? Lo que yo quiero al final, una mejoría en la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Bueno, y acá está, miren, una experiencia terapéutica, un paciente con Guillain-Barré, ¿no? Ustedes ya habrán visto en sus hospitales. Consideraciones generales. Por ejemplo, acá, ¿qué cosas tenemos que considerar? Aquí dice evitar la subutilización o sobreutilización. ¿Qué quiere decir eso? Subutilización quiere decir que de repente ese paciente requiere hacer ese procedimiento, pero no lo hacemos por cuestiones económicas. Entonces, estamos haciendo la subutilización. Y la sobreutilización sería que de repente a otro paciente requiere hacerse el procedimiento, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos por X motivo, ¿no? Entonces, son posibilidades que uno tiene que ver, ¿no es cierto? Entonces, la subutilización o sobreutilización. O a veces, sobre todo en esta sobreutilización, dice, hay que hacerle su procedimiento y el paciente no está tan complicado, ¿no? No hay mayor compromiso clínico y se le hace. Ese sería un ejemplo más claro, la sobreutilización, ¿no? De esa manera. Evaluado por médico personal y médico de aféresis, se debe establecer un plan de tratamiento y método de la terapia. Al paciente hay que, digamos, hacerle conocer la naturaleza, beneficios, riesgos y otras alternativas que también puedo hacer, ¿no? Y el ambiente, digamos, un ambiente muy bueno, especialmente cuando hay reacciones adversas, ¿no? Y estas son pautas y recomendaciones que nos dicen pues la FDA, que ustedes saben qué son, y la ASPA, la Sociedad Americana de Aféresis, ¿no? Pautas y recomendaciones sobre el equipamiento, medicaciones que puede recibir el paciente y el entrenamiento personal. El acceso, bueno, puede ser una vena anticubital si utilizo uno, o puede ser un catéter de vía central, especialmente adultos críticos o niños. Bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado en niños, ¿no? Sí.
¿Y de qué manera se van a hacer la remoción de sustancias patológicas? Primero tengo que saber el volumen plasmático. Y para saber el volumen plasmático, primero tengo que saber el volumen sanguíneo total, ¿ya? Que es aproximadamente el 7% del peso. Si mi paciente tiene 70 kilos, ¿cierto? Voy a multiplicar 7 por 70, ¿no? Volumen de sangre sería 4.900. Ahí está. Y si yo tengo un hematocrito de 40, hago una regla de 3, ahí está abajo. 40, la diferencia es 60, es en 100. ¿Cuánto será? 4.900. ¿Cierto? Eso saldría 2.940, lo que equivale a un volumen. ¿Ya? Muy bien. O sea, siempre yo debo programar a la máquina a esta cantidad, a un volumen. Un volumen que representa la cantidad de plasma que tiene el paciente. Y cuando yo digo un volumen, miren ustedes, a un volumen, el retiro, digamos, real es 63%, nada más. Si yo quiero hacer a 2 volúmenes, o sea, ese plasma que yo he sacado lo multiplico por 2, miren ustedes, el recambio real será 85%. O si yo quiero tener a 3 volúmenes, miren, pobre paciente, cuántas horas. Y voy a tener una cosa muy chiquitita. Cada vez que el tiempo pase, va a ser mucho menos eficiente entonces, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hacemos generalmente lo hacemos a un volumen. En poco tiempo tenemos un buen trabajo, digamos así, ¿no? Muy bien, y acá para ver cómo es la remoción en caso de que yo quisiera remover una sustancia que sea IgM, y lo estamos viendo acá, es mucho más eficaz, ¿no? Vamos a comparar con el otro, como es la IgG. Miren ustedes, es menos eficaz, porque ustedes saben, la IgG va a estar en el extracelular también, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, la remoción va a sufrir un ligero bache, no va a ser tan eficiente. De aquí los líquidos de reemplazo, nosotros utilizamos nada más que albúmina, ¿no? Ventajas, y son cóticas, sin contaminación con mediadores, sin riesgo de hepatitis, sida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ventaja con la albúmina. La desventaja es alto costo, no tiene factor de coagulación, sin inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Y el otro reemplazo que podríamos poner el plasma fresco congelado, y dicho sea de paso, solamente deberíamos utilizar nada más esos dos reemplazos. Las ventajas: mantienen niveles importantes de inmunoglobulina, complemento, antidisturbina, otras proteínas de igual manera, ¿no? Y las desventajas: siempre hay riesgo de hepatitis, de HIV, carga de citrato, riesgo de contaminación ABO, reacciones adversas, sensibilización. O sea, más o menos para que ustedes las ventajas del líquido, ¿no? Y acá para ver, pues, qué sustancias son las que más se extraen cuando hago el recambio, ¿no? Acá puedo decir, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿no? Especialmente el complemento y los inmunocomplejos, hay una pérdida de 75-85%, ¿no? Esto va a retornar a los 3 o 4 días, pero para eso tiene que haber, pues, un orden, ¿no? De qué manera yo voy a hacer estos procedimientos, tengo que programarlos bien. Podemos también tener electrolitos de ácido úrico, factor 8, pero son las menos alteradas, ¿ya? Y los demás factores de coagulación retornan, pues, a las 24 horas. El recuento de plaquetas puede bajar de 25 a 30% y retorna también de 2 a 4 días. Las inmunoglobulinas, hay una pérdida del 65% y retorna a las 48 horas. Entonces, de acuerdo a ello, yo tengo que conocer todos estos procedimientos. Es importante para poner, digamos, programar la frecuencia
de todos los procedimientos que yo quisiera hacer, ¿no? Y acá también es importante conocer, en primer lugar, cuánto será el volumen plasmático. Ese es un punto muy importante. En segundo lugar, tengo que ver qué cosa habrá en el extravascular, espacio intersticial, por ejemplo, que puede ser 12 litros. Ajá. ¿Qué cosa habrá en el catabolismo, en la pérdida? ¿Cuánto se estará perdiendo? ¿No? Y también, ¿qué cosa habrá? ¿Cómo será su producción? ¿Será buena? ¿Será mala? Estamos viendo acá. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para yo definitivamente poder programar con qué frecuencia puedo realizar. Y este es un tipo de plasmaferia selectiva, que es una forma más sencilla de remover componentes plasmáticos. Se utiliza en primer lugar un separador celular. Luego el plasma es pasado a columnas de afinidad, contiene solventes o ligantes, actúa específicamente porque absorbe y extrae. Y finalmente el plasma, que es una sustancia deseable, va a estar más disponible y se va a transfundir inmediatamente, ¿no? Porque eso mismo va a regresar al paciente. Bueno, esa es la manera, el esquema, cómo se hace ese procedimiento. De igual manera, ¿no? Se emplean columnas de afinidad, ¿no? Columnas de inmunoafinidad también, afinidad química de hexanosulfato, proteína A del estafilococo. Se puede utilizar anticuerpos monoclonales, sustancias de grupos sanguíneos, coloidón DNA o polímeros, como dice, ya son cosas muy especiales que podemos utilizar, ¿no? Y miren aquí, si yo hago una plasmaféresis terapéutica, voy a saber qué componente es el que voy a extraer, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el primero es el síndrome de hiperviscosidad. ¿Cuántos pacientes hemos tenido con síndrome de hiperviscosidad? Que básicamente se conoce pues a ese grupo que se llama como paraproteínas, que son proteínas anormales, ¿no? Y acá vemos todas las enfermedades y todos los anticuerpos que podemos sacar. No los voy a leer todos, ¿no? Hace poquito hemos tenido púrpura trombocitopénica trombótica. Miren, ¿ve? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, miren ustedes acá la gran lista que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá hiperlipidemia, exceso de lípido y lipoproteínas anormales también, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, componente extraer, ¿qué cosa voy a sacarlo? Complejos inmunes, y así. Esta es una de las enfermedades más comunes, lógicamente, ¿no? Y qué componentes, qué cosa voy a sacar de mi paciente, ¿no? El rol del médico de banco de sangre es el que va a indicar cuál es el procedimiento más correcto para el paciente. Tenemos que evaluar cuál será el cociente versus beneficio. Tenemos que evaluar si está en ese momento hemodinámicamente estable el paciente, ¿no? Tenemos que evaluar el estado metabólico, el calcio, el magnesio, la proteína, y obtener el consentimiento informado, ¿no es cierto? Que es mejor tenerlo todo en regla, ¿no? Acá, miren ustedes las diversas categorías que debemos conocer al hacer esta feria terapéutica. Categoría 1, ampliamente demostrada y aceptada su eficacia. Considerar terapia primaria de primera línea, aunque nosotros todavía no lo utilizamos de esa manera. Categoría 2, evidencia suficiente para sugerir eficacia. Considerada como tratamiento de apoyo. Ajá. Bien. Categoría 3, evidencia insuficiente. Relación riesgo-beneficio incierto. Podríamos utilizar acá, si por ejemplo vemos algún paciente en muy mala condición y probablemente los médicos ya saben que por este hecho se va a morir, yo puedo hacer tantas cosas de una manera experimental.
¿no? Se puede realizar. En uno ya nos dio sorpresa y se recuperó, por ejemplo, ¿no? O puedo tener la categoría 4, donde falta de eficacia en ensayos controlados, ¿no? O sea, todavía nos faltan los ensayos controlados, ¿no? Muy bien, y acá la lista, miren señores, las diversas patologías que pueden cursar para tener que hacer las apéresis terapéuticas. Pero lo he subrayado en amarillito todo lo que hacemos acá, porque el resto no está indicativo para realizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una serie, digamos, de patologías, pero acá llegamos a una polineuropatía desmilizante inflamatoria crónica, ¿no? La tenemos, siglas en inglés, ¿no es cierto? ¿Qué cosa serían las siglas en inglés? ¿Recuerda? Quiere decir exsanguíneo, plasmático, terapéutico, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, esa polineuropatía disminuyente inflamatoria crónica, en ambas, la ABB y la sociedad Pérez, ambas dicen 1 gramo, ¿no? O podemos tener también acá la crioglobulinemia, una cruz. Nosotros acá siempre al menos nos caracterizamos por hacer todo lo que es categoría 1. O Guy-Pastor, síndrome de Guy-Pastor, categoría 1, ¿cierto? Muy bien. Seguimos en la otra. Aquí está Guillain-Barré, miren ustedes, igualito, recambio plasmático terapéutico, hipercolesterolemia familiar, homocigota. Miren ustedes, podemos hacer el trasplante autólogo y acá podemos hacer también una selección, una selectiva remotal. O sea, una cosa muy especial para sacarlo, ¿no? Mediante ese procedimiento, ¿no? Acá está categoría 1, categoría 2. 1 y 2. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la hiperviscosidad. ¿Cuántos pacientes hemos tenido por hiperviscosidad? También de la misma manera, categoría 1, como podemos tener, vamos a enunciar el macroedema de Wallenstrom, por ejemplo. O podemos tener una leucemia con hiperleucocitosis, ¿no? Se hace la citorreducción, todo categoría 1, lógicamente está trabajando. Los lupus nefríticos, ¿cierto? Etcétera. Miastenia grave finalmente, una cruz, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que está en amarillito, es para que, digamos, como por ejemplo acá, miren bien, colecta de stem cell de sangre periférica, citaféresis, categoría 1, generalmente categoría 1 no está, en la ASPA no está evaluada todavía, púrpura post-transfusional, categoría 1 también, ¿cierto? Púrpura post-transfusional. Este de acá es una enfermedad muy rara, no lo hemos visto nosotros. Y así, miren, hay la esquizofrenia, la loquera, categoría 4. Nada que hacer, ¿no? O sea, acá se puede investigar, pero no hay nada. Miren, trombocitosis, citorreducción, una cruz. Miren, ve acá, púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Ah? Entonces, son cosas interesantes para poder analizar acá, ¿no es cierto? Y acá, el síndrome de hiperviscosidad sérica, se utiliza ese recambio plasmático que puede comprender dos patologías, el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Wallenstrom, ¿no? Entonces acá tenemos, miren ustedes, toda la sintomatología, cómo podemos hacer, cuántos procedimientos, cuál es la relación, si es una hiperviscosidad, cómo será la relación, digamos, que se tiene en cuenta con el agua, por ejemplo. El tratamiento, un recambio plasmático terapéutico, agentes citotóxicos, como por ejemplo un mieloma múltiple, etc., ¿no? Hiperleucocitosis, tenemos que hacer una leucapérez terapéutica. Miren, ve, el volumen leucocitario, ser los leucocitos, más de 20%, ¿no?
O podemos tener los leucocitos totales más de 100.000. O podemos tener los blastos circulantes más de 50.000. Entonces, todos estos casos hay que tener mucho cuidado y actuar de una manera lo más rápido posible, ¿cierto? Tenemos que hacer entonces en este caso una leukapéresis y antes, en primer lugar, se debe hacer la quimioterapia, ¿no? Trombocitemia quiere decir que si nosotros tenemos pues hasta 450.000 plaquetas normales, hay que bajarle eso, 1.500.000 plaquetas, ¿no? Hay que llevar como 4 lapiceros, por decir, para que no se, digamos, se pueda perder tanto, porque mira acá, el recuento de plaquetas supera, en este caso, a 1.500.000 plaquetas. Miren la cantidad de plaquetas, eso ya un poco hace trombosis, ¿no? El tratamiento, plaquetaféresis terapéutica, ¿no? Evidencia de una trombosis o una amenaza de un accidente cerebrovascular, como una manera de plaquetaféresis terapéutica, o como una manera de plaquetaféresis profiláctica, especialmente en aquellos asintomáticos, como puede verse las embarazadas, etcétera, ¿no? Porque, digamos, hay amenazas de una muerte fetal especialmente, ¿no? Esta es la púrpura, digamos, el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que hemos conversado también, recambio plasmático terapéutico es lo que se hace, ¿no? Y también se emplean drogas inmunosupresoras, etc., ¿no? Trepanocitosis, se hace una eritraféresis terapéutica, ¿no? Puede haber priapismo, que ustedes ya saben, amenaza de ACV, síndrome torácico agudo. El tratamiento es reemplazar la hemoglobina S por la hemoglobina A, siquiera el 50%. En lo posible hay que dar sangre fenocipada. Al final del hematocrito debe ser 30% o menos. Evitar el aumento de la viscosidad. Así es. Púrpura posttransfusional, un recambio plasmático terapéutico, ¿no? Son casos un poquito relativamente raros, pero pueden presentarse, ¿no? El recambio plasmático terapéutico, el tratamiento, la inmunoglobulina intravenosa y también el uso de corticosteroides, ¿no? Miastenia gravis, lo que tenemos por ahí, nos van a hacer interconsulta, me parece, ¿no? Un autoanticuerpo contra receptor colinérgico, placa motora terminal o sináptica. El tratamiento estándar, siempre tenemos que dar un tratamiento estándar en primer lugar. Si eso ya se complica, recién hacer lo que estamos mencionando, ¿no? Tratamiento estándar en este caso, esteroides, inhibidores de acetilcolinesterasa, que eso normalmente se hace pues en todas las miastenias graves. El tratamiento adicional, recambio plasmático terapéutico de 5 a 6 procedimientos en 5 a 10 días, inmunosupresión, que puede causar, digamos, un estado de rebote, timectomía de acuerdo al caso, insuficiencia renal digamos, operatoria, después de ello, que se puede repetir también, después de la timectomía, ¿no? Guillain-Barré, recambio plasmático terapéutico, temprano es beneficioso, se debe ser beneficioso, ¿no es cierto?, lo más temprano posible, indicar esteroides, inmunoglobulinas, etc. Polineuropatía desmilizante inflamatoria crónica, también se hace recambio plasmático terapéutico, ¿no? Y además del tratamiento, se debe dar corticosteroides y recambio plasmático terapéutico con la inmunoglobulina intravenosa, lógicamente, ¿no? Y acá ya hay una serie de patologías que en su gran contexto está pues dentro de categorías 3 y 4, o sea, la respuesta no es tan provechosa, pero se puede hacer en casos muy especiales, ¿no? De igual manera acá, el lupus eritematoso, polimiositis, artritis reumatoide, etc., ¿no? Y acá, esta es una diapositiva muy interesante. Es el primer trasplante autólogo de médula ósea en el país, el año 1994. Se hizo en ese año,
el primer hospital en el Perú fue nosotros. ¿Quiénes fueron universidades? Ahí están, todo el personal, ¿no? El tecnólogo médico, el doctor Guzmán, ahí está la maquinita, la tecnóloga Mabel Manrique, el paciente, y yo estoy al final, ¿no? Entonces, todos esos nos hicimos famosos, pues, lógicamente, ¿no? Porque fue el primer trasplante de médula ósea en el país. El Revalesi, que había comprado tanta maquinaria de impresión, no hizo nada hasta ese momento, ¿no? Y acá, miren ustedes, el primer trasplante que iba en Perú fue el año 2000. Ahí tienen el paciente y al otro lado el doctor Chama. El doctor Chama, que hizo pues hazaña el año 2000, ya son hace 22 años. Este señor sigue vivo. ¿Ah? Entonces se hizo esa proeza pues en ese momento, ¿no? Muy bonito, muy preocupante también. Y yo casi entro a todos los trasplantes, porque veo el uso de tromboelastógrafo. No, acá ustedes ya me van a explicar qué cosa es tromboelastógrafo, ¿no? Ya les hago tarea, ¿no? Entonces, ese es un hecho histórico, y a los alumnos, ustedes lo están viendo ahí, el doctor Chama, que va a ser su profesor el próximo año de cirugía, ya podrán conversar mejor, pues el otro año va a ser presencial, ¿cierto? Para poder llamar la atención más corto, etcétera, etcétera, ¿no? El futuro de la plasmaféresis o recambio plasmático terapéutico es la eliminación selectiva de sustancias patógenas. Así es. Entonces, a eso tenemos que llegar, y esa diapositiva, porque nosotros, pues, aunque no le guste a muchas personas, somos pioneros en trasplante de médula ósea, trasplante de hígado, de pulmón, y ahí falta ahora trasplante de páncreas, ¿no? Entonces, esta es la primera clase. Ya vayan a descansar, estén un poquito más relajaditos, y a las 4 estamos nuevamente, doctores. Si hay alguna pregunta. Ya. Si hay, más tarde me lo dicen. Vayan a almorzar, no sé, ya. Les espero a las 4, ¿ok? Nos vemos, chao. Gracias, doctor. Ya, ok. No me habían dicho nada. Cristian, asistencia. A ver tu asistencia.